Bueno, seguimos con ustedes, con el gran gusto de recibir a través del Zoom, obviamente, al doctor Hernán Pérez Luz, cuando son las 6:59. Muy bien, doctor, bienvenido. Él es socio cofundador de Coronel y Pérez, ha asesorado asuntos de arbitraje y litigios de inversionistas, derecho de contratos, especialmente contratos públicos, fusiones y adquisiciones, derecho constitucional y derecho administrativo. Ha litigado casos de derechos humanos y ha representado a la República del Ecuador en negociaciones diplomáticas, ejerció la asesoría legal de la Procuraduría General de la Presidencia de la República. Es delegado del Ecuador ante la Comisión de Arbitraje de la ICC París y tiene licencia para practicar como Foreign Legal Consultant en el estado de Nueva York, articulista de diario El Universo. Muy buenos días, no sabe el gusto que tengo de poder conversar con usted esta mañana, doctor. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Iniciemos por un par de temas de coyuntura que tienen, como siempre, discutiendo al país sobre temas que no sé si realmente vale la pena. ¿Cuál es su criterio jurídico respecto a la subrogación de la Contralora cuestionada por el Consejo de Participación Ciudadana, que por su parte impulsa un nuevo e inmediato concurso para elegir un nuevo Contralor? Bueno, mire, ese es un área un poco difícil para dar una opinión definitiva. El Contralor está detenido, tiene una orden de detención provisional. No está claro si esa orden de detención provisional puede cambiarse mañana y él puede regresar a sus funciones. No ha renunciado. Lamentablemente, Yolanda, hay un vacío, como muchos vacíos que ha dejado estos 14 años de régimen, en cuanto a estas situaciones que se presentan, en las cuales sobre los funcionarios pesa una orden de detención. En el pasado hemos visto que se ha adoptado la posición de que mientras no haya una sentencia definitiva, esas personas no se entienden que no han dejado el cargo. Esto no creo que sea saludable para el país. Yo creo que es necesario reformar la ley, aclarar esta situación. En este caso lo que cabe realmente es que el señor Contralor se separe del cargo, al menos provisionalmente, y la misma Contraloría designe a alguien que lo sustituya, diga usted hasta por 30 días o por 60 días, y luego ya se declara abandonado el cargo. Le digo esto en el afán, obviamente no de defender al Contralor, sino de que esta transición... Tener una salida viable, claro, ¿verdad? una cosa bien hecha, porque de lo contrario, Yolanda, mañana volvemos a tener estos subs y bajas de que el señor Contralor resulta que luego sale y que ocupa el cargo y otra persona impugna y se presenta una acción de protección y vaya uno a saber si tendremos 2 contralores o 3 contralores en el curso de poco tiempo. Pero bueno, aparte de eso, obviamente hay que condenar, lamentar y condenar las actitudes que se han revelado por parte de la Fiscalía en estas investigaciones, que son realmente muy pruebas. Lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana no goza de la confianza pública. Es uno de los pocos organismos que sigue, que tiene un estigma en la opinión pública bastante serio, que yo creo que más bien va a hacerle un daño a la Contraloría si el Consejo Nacional de Participación intenta, o aparentemente como lo va a hacer, iniciar el proceso de designación de un nuevo Contralor. Ahora, hay quienes dicen que se podría eventualmente nulitarse todo lo actuado por la Contralora Zárate, si es que esto no se aclara debidamente y se instituye un proceso que todo el mundo esté de acuerdo que es el efectivo. No, las actuaciones de la Contralor no están afectadas por ningún tipo de nulidad. Eso es un absurdo. Los actos administrativos se presumen que son legales hasta que un tribunal declare lo contrario. De lo contrario, no hay sentido en eso. Seguramente son declaraciones que buscan, pues, confundir a la ciudadanía.
Conozco que el colectivo Minca Democrática de la Asamblea al interno se está debatiendo el tema de una fiscalización integral de la Contraloría General del Estado, incluso de una intervención para reestructurar al organismo. ¿Qué facultades constitucionales tiene la Asamblea para emprender en una tarea de esta naturaleza que evidentemente el país requiere? Bueno, la Asamblea tiene esa facultad. No la ejerció durante 14 años prácticamente, o buena parte de los 14 años pasados de los dos regímenes que hemos tenido. Prácticamente la Asamblea no fiscalizó jamás. Está bien que se acuerden ahora, pero yo creo que la depuración y los cambios que tienen que venir por parte de la Asamblea, de la Contraloría, requieren obviamente un consenso de todos los poderes del Estado, un consenso de la ciudadanía también. Aquí no podemos abrir en una caja de Pandora y tratar de ver a pescar a río revuelto. Ya es bastante lo que hemos tenido para tener ahora una suerte de circo. Sí hay que investigar, sí hay que sancionar. Yo creo que para eso está la Fiscalía. Para eso está la Fiscalía, está haciendo un buen trabajo. En el momento en que usted inyecta a esa fiscalización que la está haciendo precisamente el Ministerio Público, un elemento político, ahí hay un riesgo muy grave que se puede correr. No le digo que está prohibido por la Constitución, lo pueden hacer, pero hay que tener un poco de cuidado con lo que se va a hacer. Pero yo lo que tenía entendido es que más allá de realizar una fiscalización, lo que ellos estarían proponiendo es una reestructuración integral. Me imagino yo que una nueva ley orgánica puede ser de la Contraloría, no lo sé, pero piensan ir mucho más allá. Hay un proyecto preparado por la Contraloría, presentado a discusión en el Pleno, para transformar a la Contraloría en un tribunal de cuentas. Un tribunal de cuentas, exactamente. Eso ha quedado, me parece, a medio talle, porque ya los tiempos no le dieron a la Asamblea. Es una figura que se usa en el mundo entero, en los tribunales de cuentas. Será el momento quizás de sentarse a replantear si es eso lo que se necesita, pero no es fácil porque primero tenemos que tener una cabeza de un contralor que lidere ese proceso de transformación de cambio. Lamentablemente... Bueno, eso es efectivamente lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, liderada por Trujillo, le pidió, y es más, junto al presidente de la República, en una declaración televisada, le pidieron que él inclusive se quedara hasta lograr convertir a el formato actual de Contraloría en este tribunal. O sea, hubo ahí un pedido explícito. Claro, lo que sucede es que para eso se necesita una aprobación de la legislatura, de terminar el debate parlamentario y aprobar esta reestructuración completa de la... Puede ser que se termine de aprobar la ley y eso prepare, mejor dicho, el camino para una transformación. Hasta mientras vamos a tener, no es la primera vez lamentablemente en el Ecuador, que esta cabeza importante del Estado va a estar un poco a la deriva, ¿no? Lamentablemente. Esperemos que no sea así y que esperemos que a la brevedad del tiempo esto se solucione. Doctor, en otro tema, la inapropiada declaración del señor Jiménez, asambleísta, creo, ha puesto sobre la superficie la pretensión de que en el nuevo periodo legislativo se revisen los procesos judiciales en contra de Rafael Correa y otros de sus funcionarios presos. El señor Jiménez se retractó, alegando que no dijo lo que dijo, pero el tema quedó sobre la palestra de forma preocupante. ¿Existe alguna posibilidad, aunque remota, de que algo así ocurra? Lamentables las declaraciones. Yo creo que siendo quizás otras las circunstancias y otros los países y otra la tradición, el señor Jiménez debió ser expulsado ya del partido al cual se pertenece. De acuerdo. Que a estas horas pedirle eso a un bloque que apenas llega a 12 es pedirle también demasiado, debemos comprender. Pero él debería ser suspendido, debería recibir algún tipo de sanción dentro de las filas de ese movimiento político. En segundo lugar, si lo que quiso hacer el señor Jiménez es probar un poco
cómo está el ambiente político en el Ecuador para abrir la posibilidad de entrar a negociar una amnistía, un coindulto, etcétera, veamos luego si es posible. Yo creo que ha sido evidente que el país no va a soportar semejante tipo de arreglo. Ahora, constitucionalmente y legalmente no se puede hacer eso. Hay una prohibición. Ni el indulto ni la amnistía. Ni indulto ni amnistía. ¿Cuál es el recurso que le queda al correísmo? El recurso que le queda al correísmo es presentar una petición a la Corte Nacional. Esto ya lo anunciaron. El señor Arauz de alguna manera lo dejó entrever en la campaña. Sí. Él no va a tocar a la Corte, decía. Solita la Corte va a resolver el problema del señor Correa. Ahora, el problema es que no va a ser esta Corte. Tenemos una muy buen criterio del presidente de la Corte, etcétera. Yo creo que lo que aquí se está tramando es tomarse la Corte de Justicia. Esa es realmente lo que está sucediendo en este momento. El correísmo se da cuenta de que políticamente es imposible y jurídicamente es imposible que el gobierno haga algún tipo de gestión, ¿verdad? Y éticamente no creemos, estamos convencidos de que que don Guillermo Lasso no se va a prestar a ese juego. Entonces lo que puede pasar, Yolanda, es que quieran a tomarse la Corte Nacional de Justicia, que ya lo han hecho en otras ocasiones, otros gobiernos, en el poder, y no les ha ido muy bien. Eso es lo que puede estar sucediendo. ¿Cómo se toma la Corte Nacional de Justicia no estando en el poder? Esa es la parte difícil de entender. ¿Cómo sería? Hay varios mecanismos. Uno de ellos es a través del Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Otra vez entra en la palestra básicamente remover algún miembro incómodo que tiene el correísmo en el Consejo Nacional de la Judicatura. Ya sería el segundo paso, y el tercer paso es que desde el Consejo Nacional de la Judicatura encuentren algún pretexto para remover al presidente de la Corte Suprema o suspenderlo, y quien lo sustituya o lo reemplace va a conocer y resolver el petitorio. Es un escenario, conociendo el Ecuador y conociéndolo al correísmo, no es así muy improbable. Lo que sucede es que quizás no cuentan que la opinión pública va a estar atenta a estos movimientos, y de estos movimientos no pueden hacerse, entre comillas, como decimos vulgarmente, hacerse los locos, ¿verdad? El resto de las fuerzas políticas ecuatorianas, los líderes políticos ecuatorianos no pueden mirar a otro lado y, a pretexto de que la justicia es independiente, que sí lo es y se debe respetar, esto no sería un acto de justicia, entonces sería simplemente una violación a la Constitución, una toma del poder, ¿verdad?, para apoderarse de una función del Estado. Así que hay una gran diferencia entre respetar la independencia de los jueces y hacerse de la vista gorda ante un golpe de Estado prácticamente. Yo creo que en la medida en que esto se pone en el tapete y se pone en el aire, Yolanda, como creo que lo estamos haciendo esta mañana, podemos disuadir y alejar y cerrar el paso a esa posibilidad. Qué bien. Entonces, el indulto no es una opción, tampoco la amnistía. Pero, ¿qué pasa por el otro lado con la extradición? En uno de sus últimos artículos usted cuestiona el proceso de extradición desde el gobierno en el caso de Rafael Correa. Ahora, según Correa, él dice que es un proceso fallido, ya que la Interpol no va a actuar en su caso. ¿Hubo un serio impulso para conseguir traer a Correa de vuelta al país para que cumpla su condena? ¿O qué es lo que ha pasado aquí? No tenemos suficiente información desde el gobierno sobre qué se ha venido haciendo en este sentido. No hay información, lamentablemente. Usted lo ha dicho. De afuera, desde lejos, se ve que la sentencia quedó firme ya hace algún tiempo. Y se ordenó iniciar trámites de extradición al constatarse que algunos de los sentenciados están fuera del país. Resulta que no se sabe más. Habrá que preguntar o al canciller actual que aclare eso, o al próximo canciller. Entre las primeras cosas es que saber exactamente en qué estado está el trámite.
La extradición no es un asunto que yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer, es una obligación del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Así como la justicia terminó su trabajo, entre comillas, una vez que se entregó la sentencia, quedó firme, los señores fueron juzgados, y no solamente en este caso, en todos los casos. Si las personas están en el exterior, hay una ley de extradición aprobada en la época del presidente Maguad, me recuerdo, que sigue vigente, en la cual se establece como obligación del presidente de la República, a través de la Cancillería, iniciar los trámites de extradición, etcétera. Trámites que pueden tener éxito o no, porque no crea que porque simplemente el Ecuador quiere extraditar a una persona, enseguida se va a suceder. Yo comprendo, yo sé que es un trámite complicado, pero lo que sí no puede suceder es que no se lo intente, no se lo inicie, no se lo lleve a cabo. Sí. Pero usted coincidirá conmigo, doctor, de que si bien es una obligación, pues también se puede hacer de forma mal hecha, sin darle mayor impulso, sin darle mayor empuje, claro. Inclusive se podría llegar a pensar hasta en una complicidad para que esto sea así. Bueno, ahí ya vendría la ciudadanía se podría dar cuenta, ¿no? Sí, yo comprendo, Yolanda, hay maneras y maneras de cumplir la ley, pues no podemos ir a 20 por hora en vez de ir a 60 o a 80, ¿no? Así que hay que estar atentos, hay que exigir, reclamar al próximo canciller qué gestiones se van a hacer, dónde se van a hacer. Vamos a llamar o no al embajador de Bélgica en Quito, claro, para expresarle nuestro malestar de que hay una persona que está condenada que le debe al Ecuador alrededor de 14 millones de dólares, que está condenado y que simplemente entra y sale, se pasea y usa el territorio del Reino de Bélgica para actividades políticas. Como usted señala en su artículo El Topo, hay un número muy grande de burocracia que se debe al proyecto correísta y el cual durante estos 4 años bien pueden ser responsables de que poco se haya avanzado en el país incluso. ¿Qué tiene que hacer la nueva administración? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo romper sus blindajes? Bueno, es cuesta arriba, no es fácil. Son 14 años, Yolanda. Esto no se va. 14 años donde se despilfarró dinero, donde hubo una cultura de corrupción gigantesca, ¿verdad? Nada menos que se llegó a decir que las coimas eran un asunto privado, que no había que preocuparse, que las coimas no afectaban al presupuesto general del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, eso no se borra. Hay gente que ha vivido del Estado y de participar. Yo no estoy en contra de los servidores públicos. Yo creo que el Ecuador necesita un cuerpo de servidores civiles públicos de primera categoría. Yo estoy convencido que debemos... Y los hay también. Inclusive aumentar los sueldos. Eso me parece un absurdo, esto de que aquí nadie pueda ganar más que el presidente de la República. Eso yo no entiendo eso. Aquí se debe pagar bien a las personas, entrenarlas, pero a su vez no podemos permitir que en el Estado ecuatoriano hayan vivido 14 años personas que no tenían ningún mérito, sino simplemente hacer política desde el Estado con recursos públicos. Y eso no va a ser fácil de erradicar, como usted comprenderá. Doctor, finalmente, me podría quedar conversando con usted toda la mañana, pero el tiempo corre. Hay un tema que hemos venido tratando en este noticiero y es el de los delitos financieros, ¿no? El dinero que está fuera del país también y la recuperación de los mismos. ¿Cuán factible ve usted esta propuesta de Guillermo Lasso de traer estos dineros ilegales que están fuera del país? No es fácil. Yo entiendo la propuesta y aplaudo la propuesta pero yo tengo que reconocer que no es sencillo porque ha pasado ya tiempo. El tiempo de los 4 años de este gobierno que se va fueron tiempos súper importantes para adelantar gestiones e identificar los activos mal habidos. Pero han pasado 4 años y como usted sabe, nada se ha hecho para eso. Se habló de contratar a una comisión de las Naciones Unidas, vinieron unos señores, se enteraron de que
internacionales, ¿verdad?, especializadas en el tema, también se habló de hacer aquello. Dejaron 3 o 4 cosas y se fueron porque realmente se dieron cuenta que iban a ser utilizados. Entonces, sí es posible, no le estoy tampoco diciendo que es imposible. Mire cómo se ha avanzado en estas investigaciones en Estados Unidos. Ya algo se puede ahí recuperar de fondos, pero estamos todavía en pañales. La mafia o la delincuencia de cuello blanco hoy en día va a 1000 por hora, Yolanda, en la creación de sistemas muy sofisticados, muy complicados de lavado de activos. Entonces, tenemos que marchar al mismo ritmo, ¿no? Entonces... Sí, ahora, no hay crimen perfecto, ¿verdad? A veces siempre queda algún cabo suelto por ahí. Nosotros hemos tenido conocimiento de personas que dicen saber en dónde hay algunos resquicios de estos dineros, como usted bien dice, estos se van diluyendo, ¿no? Sobre todo con la tecnología que hoy en día se ha implementado, pero dicen saber dónde están y que estarían dispuestos, aquí han llegado ese tipo de denuncias específicas. Entonces, sería cuestión también, pero que durante el gobierno anterior ha sido muy difícil lograr ser escuchado, inclusive por la propia UASE en su momento y la propia Fiscalía. Entonces, bueno, es cuestión, yo creo, también de poner toda la voluntad para hacerlo. Es costoso, es difícil, se requiere de abogados del exterior incluso para poder manejar este tema, y tampoco es que uno descubre en otro país del dinero y ese gobierno le entrega a uno de buenas a primeras, ¿verdad? Sí es complicado, pero... Se necesita fortalecer la Fiscalía. Se necesita fortalecer a la Fiscalía. Ok. A la Fiscalía, la UASE hay que fortalecerla presupuestariamente, hay que fortalecerla institucionalmente, dándole autonomía del Consejo Nacional de la Judicatura, darle autonomía de la función judicial, como sucede en prácticamente muchas partes del mundo, proveerla de una propia policía, eso es importante. La Fiscalía no puede depender para ejecutar sus operativos del Ministerio de Gobierno, hay un problema de conflicto, debe tener su propia cuerpo de policía, y obviamente si viene una cooperación internacional debe focalizarse en la promoción, educación, formación de más fiscales, más especializados en el tema de la corrupción. Obviamente, el momento en que tenemos por un lado esta situación y por el otro tenemos que un señor candidato se reúne en México con una serie de personas prófugas, está intentando llegar a un arreglo político, o se equivoca un asambleísta y comete este error. Obviamente hay una confusión. Yo supongo que los fiscales y los jueces dicen, bueno, entonces ustedes quieren que nos juguemos la vida contra estas mafias, y los señores políticos están llegando a arreglos. Entonces la verdad es que eso es muy... Efectivamente. Doctor, no sabe cuánto le agradezco su presencia, ha sido muy ilustrativo hasta todo lo que se ha conversado en esta mañana, y bueno, esperamos que no sea la última vez. Le deseo mucho éxito en sus funciones, en sus labores, en su trabajo. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, Yolanda. Y bien, nosotros continuamos, ya me dirán por interno si es que volvemos con otra invitada, que sería la abogada Joana Moreira, o ya nos quedó un poco apretado el tiempo. La abogada aparentemente no pudo estar lista cuando teníamos prevista la entrevista, pero en fin, si podemos hoy sería rey, no quedará para otro momento. Ya me comentarán por interno, mientras tanto hacemos una pausa comercial.